Señoras y señores, muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. En esta ocasión nos reunimos para participar del foro debate sobre la admisibilidad o no del recurso de tercería por ante el Tribunal de Tierra. Esta actividad es una actividad en conjunto de la Escuela de Posgrado y de los licenciados Patricio Antonio Nina Vázquez y Luis Rodolfo Meléndez Polanco, en ocasión del trabajo de investigación de tesis para optar por la maestría en Derecho Inmobiliario de la UAM. Buenos días a los miembros de la mesa principal de esta actividad. Buenos días a los abogados y estudiantes de Derecho que nos acompañan en esta mañana. Miren, se ha estado discutiendo sobre la tercería, recurso extraordinario de la tercería, si este recurso es aplicable en materia inmobiliaria. Entonces, en esta oportunidad, los abogados Nina y el otro, Meléndez, han presentado una tesis de su maestría en Derecho Inmobiliario, donde ellos plantean si es posible la aplicación de la tercería en materia inmobiliaria. Un tema sumamente importante que se ha estado discutiendo desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que la tercería es una figura jurídica establecida en el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, que establece que ese recurso extraordinario se puede interponer por una persona que ha sido perjudicada en su derecho por una sentencia en la cual ni ella ni la persona que representa ha sido debidamente citada. Pero hay que saber lo que es un tercero. Y buscamos a Eduardo J. Corturo y dice que un tercero es la condición jurídica de quien, sin ser actor ni demandado, se constituye como parte en un proceso ya incoado, pretendiendo una sentencia favorable a su interés, ya sea coincidente con la pretensión de uno de los litigantes o excluyente de ella. También da otra definición, en virtud del artículo 1165, mucho más amplio, que dice que es la denominación dada a quien no es parte de un proceso, acto o contrato, y que en consecuencia no resulta alcanzado por los efectos de este, salvo los casos excepcionalmente establecidos por la ley. Es decir, que esa segunda definición de lo que es un tercero es mucho más amplia porque abarca el artículo 1165 del Código Civil, que establece que los contratos solamente surten efecto contra la parte contratante y no perjudican ni benefician a los terceros. Ahora bien, ¿quién puede incoar una demanda en tercería? Bueno, puede incoarlo cualquier persona que haya sido perjudicado por una sentencia en la cual no fue citado. No fue citado esa persona. Pero también se dan una serie de condiciones para poder incoar un recurso de tercería. La primera condición es que el recurrente haya sido perjudicado en su derecho, o que si la persona no ha sido perjudicada, naturalmente la demanda es inadmisible. Segundo, que el perjuicio que ha recibido ha sido como consecuencia de una sentencia. Y la tercera condición es que en el proceso en el cual se emitió la sentencia, el recurrente y la persona que representa hayan sido citados. Es decir, que tienen que darse esas tres condiciones para que pueda prosperar un recurso de tercería. Pero también hay que tomar en cuenta las formas en que se puede accionar en tercería. Y se puede accionar de dos maneras. De una manera, en virtud de una demanda o acción principal, o como una demanda o acción incidental en un proceso en curso. Es decir, que el demandante en tercería o el recurrente puede demandar de manera principal o puede demandar de manera incidental. Ahora, lo más importante es saber cuál es el tribunal competente para conocer de un recurso de tercería. Entonces, si es como una demanda o acción principal, debe ser sometida al tribunal que haya pronunciado la sentencia que se impugna.
y si es como una demanda o acción incidental en un proceso en curso, se someterá por instancia del tribunal que está conociendo el proceso si es igual o superior al que pronunció la sentencia en motivo de la tercería. Si el tribunal no es igual o superior, entonces la tercería, deducida como incidente, se interpondrá como acción principal por el tribunal que haya dictado la sentencia de donde nazca la tercería. Eso lo dispone el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil. Buscamos también a Eduardo J. Couture, y él establece o hace una clasificación de los diferentes tipos de tercería, que dice que la tercería puede ser coadyuvante o la tercería de dominio, tercería de mejor derecho y tercería excluyente. Si buscamos el Código del Procedimiento Civil, vamos a ver que en materia civil ordinaria existen los recursos ordinarios, que son el recurso de apelación y recurso de oposición. Y los recursos extraordinarios tenemos el recurso de tercería y la revisión civil. Eso es en materia civil ordinaria. ¿Qué pasaba con la ley 1542? Bueno, si buscamos la ley 1542, vamos a ver que en el artículo 120 de esa ley está el recurso ordinario de apelación, y en los artículos 137 y 143 los recursos extraordinarios, que son la revisión por causa de fraude y la revisión por causa de error material. Ahora bien, ustedes saben que a partir del 4 de abril del año 2007 entra en vigencia la ley 108-105. Esta ley, naturalmente, viene a cambiar en algunos aspectos la ley 1542. Y si buscamos en el artículo 79 de la ley, vamos a encontrar que tenemos ahora los recursos administrativos. Perdón, primero los artículos 74 al 78 tenemos los recursos contra las actuaciones administrativas, que no estaban en la ley 1542. O sea que ahora tenemos las acciones de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso jurisdiccional, que no estaban en la ley 1542. Y como recurso ordinario tenemos en el artículo 79 el recurso de apelación y los recursos extraordinarios, revisión por caso de error material en el artículo 83 y la revisión por caso de fraude en el artículo 86. Si hacemos una comparación de la ley 1542, la derogada ley, con la actual ley 108-105, vemos que con relación a los recursos ordinarios, los recursos extraordinarios, prácticamente no ha habido ningún cambio. ¿Por qué? Bueno, porque son los mismos que había en la ley 1542. Es decir, recursos de apelación, recursos de revisión por causa de fraude y revisión por error material. Ahora bien, ¿qué pasaba con la ley 1542 con relación al recurso de tercería? Bueno, que la Suprema Corte de Justicia mantuvo la posición de que el recurso de tercería era extraño a la función inmobiliaria. Y yo quiero que me permitan leer esta jurisprudencia del año de 1999, que se me olvidó tomar el número del boletín judicial, porque como fue muy rápido que me invitaron a esta actividad. Yo quisiera un poquito de agua. Vamos a leer esta jurisprudencia para que ustedes vean lo importante de esta jurisprudencia con relación a la posición de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Miren, dice esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, considerando que el desarrollo del primer medio de casación propuesto, la recurrente ley en síntesis, y la voy a leer entera porque es brillante la exposición que hace el abogado de la parte recurrente, pero aún sucumbiendo tanto en primera instancia como en apelación, como en la Suprema Corte de Justicia, él hizo una exposición brillante. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia la rechazó. O sea, en todas las instancias perdió. Dice que el Tribunal de Tierras ha cometido un error de considerar inadmisible en términos generales el recurso de tercería originado en ese error.
en no saber distinguir entre la fase del procedimiento de saneamiento y la fase posterior a estos recursos, que a pesar de sus notables diferencias, tanto desde el punto de vista del procedimiento como desde el fondo del derecho, se acostumbra a confundir ambas fases y se llega al extremo de aplicarle a la segunda los mismos principios y normas jurídicas aplicables a la primera. Eso realmente hay muchos jueces en materia inmobiliaria confunden el saneamiento con los demás procesos y quieren aplicarle el procedimiento de saneamiento a los demás procesos. Y eso se hacía con regularmente con la ley 1542. Para que la ley sobre derechos registrados, la ley no traza ningún procedimiento y que además se trata de un litigio entre partes determinadas y no frente a todo el mundo, es decir, erga omnes, y que por consiguiente del hecho de que en esa ley solo sean citados y estén en causa el demandante y el demandado, se deduce que todas aquellas personas distintas a ellos son verdaderos terceros, extraños a la litis, que no han participado ni han estado representadas en ella, ni han sido citadas, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento catastral de saneamiento, en el que no existe el tercero, porque todos han sido citados y puestos en causa. Para ello basta comparar la citación o puesta en causa en el inicio del procedimiento de saneamiento catastral con la que se hace en la litis. Realmente es así. Ustedes saben que en el saneamiento catastral hay una coletilla y a todo quien le puede interesar que todo el mundo queda citado, diferente a la litis sobre derechos registrados, que es un asunto de interés privado. Que en materia catastral pueden intentar tercería todas las personas que hayan sido terceros en el procedimiento seguido en una litis sobre derechos registrados, que no hayan apelado a la sentencia ni intervenido en su revisión de oficio por el Tribunal Superior de Tierra, que constituye una irracionalidad jurídica sostener que la tercería es inadmisible contra la sentencia del Tribunal de Tierras en materia de litis sobre hechos registrados, sobre el fundamento de que este es un tribunal de excepción, como se hace en la sentencia impugnada al declarar inadmisible el recurso de tercería interpuesto por la recurrente. Que contrariamente a ese criterio del tribunal, dicho recurso puede ser intentado contra la sentencia de todos los tribunales de la República, incluyendo los excepcionales, sea cual fuere la naturaleza civil o comercial, contradictoria o el defecto de las mismas, y sea cual sea el tribunal que la haya pronunciado. Que no admitirlo así sería prohibirle a los terceros perjudicados por sentencias del Tribunal de Tierras, pronunciadas en materia de litis sobre derechos registrados que afecten su derecho de propiedad o alguna de sus prerrogativas. Que no admitir la tercería en esta materia bajo el alegato de que es un tribunal de excepción es un grave atentado contra los derechos humanos. Que el artículo 271 de la Ley de Registro de Tierra hace posible la admisibilidad de recursos de tercería contra la sentencia dictada por el Tribunal de Tierras como consecuencia de una litis sobre hechos registrados, aun cuando este recurso no figure en la mencionada ley, porque conforme con la última parte de ese texto se consagra el principio general de que en los asuntos catastrales los derechos que establecen otras leyes a favor de cualquier persona podrán ser ejercidos ante el Tribunal de Tierra, excepto en los casos en que la ley de tierras no prohíbe expresamente y que no prohibiendo dicha ley ni expresa ni indirectamente la tercería como contra la sentencia de este tribunal en materia de litis sobre terrenos registrados, es evidente que dichos recursos pueden ser ejercidos contra dicha sentencia aun cuando la tercería no figure en la indicada ley. Por lo que, al declarar el tribunal no admisible el recurso de tercería interpuesto por la recurrente, sobre la base de que si el legislador de 1920 hubiese querido introducir el recurso de tercería en la ley de registro de tierra, lo habría expresado claramente, ya que siendo las leyes de procedimiento de interpretación restrictiva no es posible, por vía de excepción o de similitud, ejercer una acción que no está contemplada con la ley. Ha desconocido el artículo 271 de la Ley de Registro de Tierra, que los jueces que dictaron la sentencia recurrida incurrieron en un criterio equivocado al entender ineficaz el levantamiento de la oposición que en fecha 12 de julio de 1984 había hecho inscribir la señora María de los Remedios Rodríguez, viuda Mato, por haber sido ordenado por un tribunal incompetente, desconociendo con ello
a la demandada a esos fines, que dio asentimiento dicha señora y que la transferencia que realiza el propietario de un inmueble a favor de un tercero es válida, aun cuando exista oposición a un traspaso inscrita con anterioridad en el Departamento de Registro de Títulos. Que esa oposición no podía producir efectos respecto del tercero, como es el caso de la empresa recurrente, que es evidente que el artículo 86 de la Ley de Registro de Tierra consagra única y exclusivamente el efecto erga omnes de la sentencia que culmina el saneamiento, por lo que esa no es otra y la única sentencia que por la naturaleza del procedimiento de saneamiento es oponible a todo el mundo, en el cual todos hemos sido puestos en causa bajo la fórmula del emplazamiento, aviso o citación comprendida en la frase a todo a quien pueda interesar. Que el artículo 1351 del Código Civil establece como principio jurídico el efecto relativo de la autoridad de la cosa juzgada, para la que además es preciso de la identidad de causa y de objeto que sea entre las mismas partes que han intervenido en la demanda que ha culminado con la sentencia. Por lo que el referido texto legal limita la autoridad de la cosa juzgada en la sentencia, por lo que las mismas no producen efectos respecto a los terceros. Que quienes han sido extraños a una litis desde su inicio a su terminación quedarán definitivamente como terceros respecto de las mismas. Que al no haber sido la recurrente parte en la litis que culminó con la restitución de los derechos sobre la parcela arriba mencionada a favor de la comunidad matrimonial de los esposos, es una real y verdadera adquiriente a título honroso de buena fe, tal como lo expresa en la página 10 de la sentencia recurrida al referirse a los argumentos presentados por los recurrentes ante el Tribunal Agudo. Que la litis sobre hechos registrados no son las vías legal y procesalmente correctas para atacar la sentencia pronunciada por el Tribunal de Tierra con motivo de otras litis sobre los mismos derechos que afectan al tercero. Que las únicas vías para atacar la sentencia pronunciada por los tribunales de orden judicial son los recursos ordinarios y extraordinarios, ya que no se permiten acciones en nulidad contra la sentencia, ni directa ni indirectamente. Principio general del derecho aplicable en todas las jurisdicciones, incluyendo al Tribunal de Tierra. Que en el procedimiento de saneamiento catastral y durante la fase de los recursos contra la sentencia de saneamiento no existe tercero, pero que en lo atinente a la litis sobre hechos registrados, su existencia ha quedado demostrada y por tanto pueden ejercer recursos extraordinarios instituidos por la ley para los terceros atacar la sentencia que le causan perjuicio, que es la tercería, recurso que hasta ahora no habría sido tratado en derecho dominicano por la ley de registro de tierras, porque es muda en relación con dichos recursos. Lo que se aplica porque la misma fue elaborada pensando básicamente en el saneamiento catastral y no en litis posteriores, a la excepción del primer certificado de título. Que el hecho que de la ley de registro de tierras sea muda sobre el tema de la tercería y que tampoco haya sido tratado por la doctrina, no significa que el mismo carezca de interés. Sí, vamos a leer el último considerando donde está ya la posición de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el asunto es que en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia consideró que realmente no era admisible el recurso de tercería en materia inmobiliaria. Ahora bien, vimos anteriormente que no hay diferencia con relación a los recursos que están establecidos en la ley 1542 y los recursos que están establecidos en la nueva ley de 108.05, a excepción de los recursos contra las actuaciones administrativas. Entonces, ante esa posición, si nos llevamos de esa situación jurídica en ambas leyes, naturalmente hay que concluir que el recurso de tercería tampoco es aplicable con la ley 108.05, si lo tomamos de ese punto de vista. Ahora bien, hay que tomar en cuenta no solamente las disposiciones que están en la ley, sino la Constitución de la República. Si una persona que no fue parte de un proceso y no puede interponer un recurso ordinario porque no fue parte de ese proceso, porque la ley prohíbe que una persona que no haya sido parte en el proceso recurra en apelación. O sea,
la misma ley establece, la ley 108.105, entonces su recurso sería inadmisible. Entonces la persona no tendría la más mínima posibilidad de acceder a la justicia. Se le cierra la posibilidad de un acceso a la justicia. Y naturalmente el artículo 6 de la Constitución es muy claro con relación a que son nulas todos los actos contrarios a la Constitución. Y entonces aquí se estaría violando la Constitución de la República con relación a esa persona. Entonces yo pienso que, tomando en cuenta las disposiciones constitucionales, sí es posible recurrir en tercería. O sea que yo, desde ese punto de vista, no porque la ley no lo establezca, sino que desde el punto de vista constitucional, la Constitución está por encima de la ley y por lo tanto puede la persona interponer el recurso de tercería. Ahora, la situación que yo veo que sería un poco difícil es cuando la sentencia es, por ejemplo, de la Corte, en este caso del Tribunal Superior de Tierras, porque cuando es de primer grado, pues nada, se demandaría en tercería por ante el mismo tribunal de primer grado que emitió la sentencia. Ustedes saben que un tribunal no podría anular una sentencia, un tribunal inferior no podría revocar una sentencia de un tribunal superior. Entonces, si se recurre en tercería por ante el tribunal superior de una sentencia que ya el tribunal se desapoderó del expediente, ¿cómo se interpondría un recurso de tercería? Porque entonces sería por ante el mismo tribunal superior, pero se estaría entonces violando un grado. ¿Por qué? Bueno, porque fue el tribunal superior que dio la sentencia, no el tribunal de juicio original. Entonces ahí es la única dificultad que yo veo. Porque cuando está en proceso, pues no hay ningún problema, la persona puede intervenir incidentalmente en tercería por ante el tribunal superior. La situación que yo veo difícil es cuando ya la sentencia salió y se la notificaron a la parte que intervinieron y se hizo definitiva, pero no con relación a la persona que puede accionar en tercería. O sea que esa situación habría que analizarla detenidamente, a ver cuál sería. Yo pienso que el magistrado Monción y el magistrado Ciprián podrían ampliar esa parte. Pero para mí sí es admisible el recurso de tercería en materia inmobiliaria. Buenos días. Muy buenos días, estimados juristas que conforman la mesa de honor de este encuentro. Muy buenos días, apreciados amigos, abogados, estudiantes y agrimensores. Me han invitado el doctor Patricio Mina para que reflexione con ustedes sobre el tema que ocupa la tesis que está presentando e irá a presentar junto con Rodolfo. Nosotros nos sentimos honrados de estar aquí. Tengo que especificar que resulta que voy a adoptar la actitud del queso y el jamón en el sándwich, porque Monción y Mirabal están de acuerdo con la tercería. Pero esto se me complica aún más porque los sustentantes de la tesis también sostienen el mismo criterio de la procedencia de la tercería. Y resulta que voy a hacer entonces las veces de abogado del diablo. ¿No está de acuerdo? Y en virtud de que dos son contra uno, deberían haberle dado el doble del tiempo al uno que queda solo. Pero me ceñiré de manera religiosa al tiempo asignado. Ya el honorable magistrado Leonardo Mirabal me ha liberado de especificarle los aspectos dogmáticos y doctrinarios. Ya incluso hizo uso de Eduardo J. Couture en cuanto a los criterios y su diccionario, así como de la normativa en función de los artículos 474 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, así como el 1165 del Código Civil. Y liberado yo de definir, porque ya lo hizo brillantemente,
el magistrado Leonardo la tercería. Voy a entrar a los puntos específicos que nos ocupan y nos convocan. Y es, ¿procede o no la tercería ante la jurisdicción inmobiliaria? Sería la pregunta a responder. De entrada les digo que soy del criterio de que no procede. Es inadmisible. Lo fue con la vieja ley, la vieja ley de registro de tierras, y lo es con la nueva ley de registro inmobiliario. Ya el magistrado Leonardo Mirabal le leyó la sentencia que la Suprema Corte de Justicia estableció, ya cerrando, que efectivamente el recurso de tercería es inadmisible en virtud de la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Tierras, que precisamente quien les habla fue quien redactó esa sentencia. Observen, pues, que es muy fácil recordar que el derecho es dútil, como dijo Saraveski. Es dútil. ¿Qué quiere decir? Que es maleable. Por ser ciencia social se ajusta a que le pongan como si fuera el agua en un recipiente, que se ajusta al recipiente que usted vierte el agua. Por tanto, el derecho es discutible, depende de criterios. Y debo precisar que si alguien me preguntara si yo estoy de acuerdo que la tercería forme parte en la jurisdicción inmobiliaria como recurso, le digo que sí, que estoy de acuerdo con que forme parte. Pero para eso hay que modificar la ley de registro inmobiliario. Con la estructura actual de la ley de registro inmobiliario es inadmisible. Ahora, es bueno que se admita la tercería, sí es bueno, pero hay que cambiar la normativa. Y sobre eso tendrá que pronunciarse la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional oportunamente para sentar el criterio y dejarlo definido. Ahora bien, ¿por qué sustento el criterio de que la tercería no es admisible en la jurisdicción inmobiliaria? Por un simple razonamiento. En primer lugar, la tercería es un recurso extraordinario de la jurisdicción ordinaria. Por eso está comprendido en el Código de Procedimiento Civil, como ya he señalado, y en el Código Civil. En la ley de registro inmobiliario, que es una ley especial. Especial quiere decir que está limitada a lo que la ley misma establece, no aparece la tercería. Entonces alguien puede decir, pero los principios, y a ese será un argumento respetable, de la ley de registro inmobiliario establecen que cuando la ley de registro inmobiliario sea insuficiente, tenga lagunas, ambigüedades, oscuridades, el derecho común será supletorio. Oigan, si usted quiere, tache, borre ese principio y como quiera el derecho común es supletorio. El derecho común es supletorio a todas las materias. Si usted quiere, elimine ese principio que es superabundante, retórico, no es necesario. Pero algunos piensan que porque ese principio establece esa disposición, ya vale la tercería. Pero ese mismo principio regía con la ley de registro de tierras. Con la derogada ley de registro de tierras, el derecho común también era supletorio. Por tanto, siendo el derecho supletorio como norma, como regla, como principio, entonces era válida la tercería también con la antigua ley. Entonces, con la antigua ley, la Suprema Corte de Justicia cerró la posibilidad de la admisibilidad del recurso de tercería. Y con esta ley entonces debería cerrarlo también, porque no puede ampliarlo. Voy a decirle por qué más. Si decimos que la tercería
día, en virtud de que el derecho común es supletorio, debe admitirse en la jurisdicción inmobiliaria, entonces debe admitirse la revisión civil. Por la misma razón. Entonces debe admitirse la oposición. Por la misma razón. Entonces debe admitirse todas las acciones y deben admitirse todos los recursos del derecho común. Por la misma razón, o si no, no hay equidad, no hay igualdad y no hay razonabilidad. Porque lo mismo que es bueno para el arte sería es bueno para cualquier otro recurso. Y lo mismo que sería aplicado a cualquier acción. Entonces, a partir de ese momento, ya la jurisdicción inmobiliaria dejaría de ser especializada para convertirse en derecho común. Se desnaturalizaría la jurisdicción inmobiliaria como jurisdicción especializada. Alguien puede decir, sí, pero hay un asunto constitucional del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva. ¿Qué pasará entonces con aquel tercero que ha afectado por una sentencia en la cual, en cuyo proceso él no formó parte? En la jurisdicción inmobiliaria está resuelto el problema. ¿Cuál? El artículo 1351 del Código Civil establece la relatividad de la cosa juzgada. Las sentencias solo tienen efecto para aquellos que han sido parte. Cuando se reúnen en la misma causa, en la misma parte, y entonces tiene que darse ahí, como aquí no se reunieron, hay una circunstancia que esa sentencia no es oponible a ese tercero. Ahora debe dictarlo un tribunal para evitar el daño material y moral que puede causarle esa sentencia. Pues para eso puede apoderar al juez de jurisdicción original con la simple y llana intención de que el juez declare que esa sentencia no le es oponible a ese tercero por cuanto se le violó su derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. No es que se anule la sentencia. Algunos piden la nulidad de la sentencia, revocación de la sentencia, plantean reformular la sentencia, retractar la sentencia, y de eso es lo que se trata. Es simplemente que la sentencia siga surtiendo efecto, pero sin afectar a ese tercero. Más aún, fíjense bien que no estoy hablando de revocar sentencia, ni anular, ni retratar, ni reformularla, porque la tercería se interpreta también como una retractación o reformulación de la sentencia. Pero en ese punto puedo darle otra alternativa. Y la otra alternativa está en que también puede plantear en la jurisdicción inmobiliaria un recurso de corrección por error material para que el juez revise su propia sentencia. Y entonces ahí tendríamos la oportunidad. Y en virtud de el artículo 68, 69, los artículos 74, el 12, el 5, el 6, el 8, el 28 de nuestra Constitución de la República, podemos también plantear la posibilidad, y esto habría que madurarlo un poco más, de ir al Constitucional, para que el Constitucional, en sus facultades de revisión de la sentencia firme, en virtud de los artículos 53 y siguientes de la ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, compruebe que esa sentencia fue dictada y que afecta a ese tercero, sin que ese tercero haya sido puesto en causa. Por tanto, se le violó su derecho de defensa y hay un derecho fundamental violado. Y el Tribunal Constitucional podría pronunciarse. Claro que ahí están los supuestos, los presupuestos de inadmisibilidad comprendido para que se entienda de que se va a alegar de que él debió proponer la violación de su derecho
tan pronto se enteró en el proceso que en el proceso debió surgir la violación, no por la causa del proceso, sino por actuación del mismo órgano, y que no haya sido reparado en ninguna otra instancia. Son presupuestos de inadmisibilidad que habría que ponderar. Pero un ejercicio soberano del respeto de los derechos fundamentales podría pronunciarse el Tribunal Constitucional. Me queda un minuto para agotar mi tiempo con religiosidad y aprovecho para reiterarles que estoy de acuerdo con la tercería para evitar confusión en la jurisdicción inmobiliaria, pero hay que modificar la ley, porque de lo contrario se desnaturalizaría la naturaleza especial de la jurisdicción inmobiliaria. Y por tanto felicito a los sustentantes de la tesis por la genialidad de poner en debate este tema sustancial del debido proceso, de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa. Muchas gracias. Buenos días a los distinguidos miembros de la mesa de honor y buenos días a todos ustedes. Bueno, para mí parece ser que va a ser un poco fácil mi posición en el día de hoy, porque el magistrado Leonardo Mirabal ya quedó convencido de que ciertamente existe el recurso de tercería en la jurisdicción inmobiliaria, lo cual le damos un fuerte aplauso por haberse convencido de esto. Lo que me quedaría el magistrado Rafael Ciprián y la profesora Daisy de la Rosa, que con antelación sé que no están de acuerdo con recursos de tercería, y sigan la idea que voy a desarrollar aquí, que yo creo que hoy el magistrado Rafael Ciprián se va a parar ante el podio a decir que está de acuerdo. El artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, no sin antes, obviamente, que no se escape, darle una salutación especial a Eladio Miguel Pérez, que nadie sabe quién es, el tío, el famoso tío, profesor de esta maestría de Derecho Inmobiliario y el profesor más importante de la maestría también de Derecho Procesal Civil que desarrolla esta universidad. Y un académico y un gran escritor, escribió un libro que se convirtió en un bestseller, que es El embargo inmobiliario. Y el único libro que se ha escrito en el país, El embargo inmobiliario en materia laboral. Interesante. Y la profesora Daisy de la Rosa, registradora de títulos y profesora de esta universidad, de la materia de registro de títulos. Y el novato del año, ya el novato, se convirtió en un viejo, porque el desarrollo de esta universidad ha sido extraordinario. El profesor, el magistrado Manuel Izá, que nos acompaña en el día de hoy, profesor, magistrado de jurisdicción original de la provincia de Espaillá, y el profesor Miguel Ángel Díaz Tomás, que acaba de salir en este momento. Miren, señores, el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil establece que todas aquellas personas que sin haber sido parte o interviniente y sin haber sido citado en un proceso resultó perjudicado por una sentencia, puede interponer el recurso de tercería contra ella. Como decía el magistrado Mirabal, solo con una pequeña aclaración, la tercería puede ser principal o incidental. Es principal cuando se interpone contra una sentencia que le perjudicó a la persona fuera de todo proceso. No hay ningún tribunal apoderado de ningún recurso y entonces el perjudicado interpone el recurso ante el tribunal que dictó la sentencia fuera de todo proceso. Se llama que es una tercería principal. En materia civil se hace por emplazamiento. En materia de tierra, cuando se le dé por la cabida, que será en los próximos días, se hace por instancia. La tercería es incidental cuando se está conociendo el recurso de apelación de la sentencia que perjudicó al tercero. Entonces se aprovecha ese proceso y se hace la tercería ante el tribunal de alzada. Ahí se convierte en una tercería incidental,
que el tribunal, lo más lógico sería, a pesar de que puede seguir continuando, es que suspenda el conocimiento del recurso de apelación y proceda a conocer el recurso de tercería, porque el recurso de tercería no va a anular la sentencia, sino que la va a reformar en las partes que le perjudicó al tercero. Y aclaro que si la sentencia la dictó la Corte, si se interpone un recurso de casación, el recurso de tercería puede interponerse ante la Suprema Corte de Justicia, fuera de todo proceso, ante el mismo tribunal que dictó la sentencia. Y ahí hay consenso doctrinario y la jurisprudencia se ha pronunciado en consona, ¿no?, en toda su sentencia en ese sentido. O sea que no hay problema, no importa quién haya dictado la sentencia. Si fue la Corte y hay un recurso de casación ante la Suprema, si es la Corte y la Corte revocó absolutamente la sentencia, no puede interponerse ante el tribunal de primer grado, porque un tribunal de menor jerarquía no puede modificar una sentencia de un tribunal superior, sino ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, porque es un recurso de retractación. Persigue que el mismo tribunal se retracte de su propia sentencia cuando es oración principal. Cuando la tercería principal se convierte en un recurso de retractación. Y si es incidental, pasaría a tener los efectos en cuanto a la modificación de un recurso de reformación. Pero bien, la tercería en la República Dominicana, el legislador se le escapó poner un plazo. Por tanto, el plazo para recurrir en tercería es 20 años. Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de manera constante. Y esa regla tiene una excepción, que en la sentencia que versa sobre la separación de los bienes es 1 año. Esa es la única excepción que hay en la República Dominicana. Pero después el plazo son 20 años porque ha sido reconocido así por la jurisprudencia, porque el legislador se le escapó. Y en el anteproyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil tampoco se le ha puesto plazo. Seguiremos con la interpretación, si el Congreso no lo corrige, yo espero que sí, de los 20 años. En el anteproyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil que puso en el Congreso, que tiene un error, porque se percibe la tercería incidental como recurso de apelación incidental, y el recurso de apelación incidental le compete al recurrido, y la tercería incidental no le compete al recurrido, sino a una persona que no fue parte del proceso. Por tanto, yo espero que ese anteproyecto se corrija en el Congreso Nacional, porque tiene un error el anteproyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil. Pero bien, ¿existe o no el recurso de tercería? ¿Es admisible o no el recurso de tercería en la jurisdicción inmobiliaria? Analicemos aparte. La sentencia del año 1999, que fue la primera que dictó la Suprema Corte de Justicia, dijo que el recurso de tercería es inadmisible en la jurisdicción inmobiliaria, la cual en esa oportunidad yo estaba 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque en esa oportunidad el tercero perjudicado tenía la posibilidad, en virtud del artículo 124, 125 y 126, de pedir la revisión de la sentencia en audiencia pública. Y como él podía pedir la revisión de la sentencia en audiencia pública, esa sentencia que le causó un perjuicio, él podía revertir los efectos de esa sentencia en la audiencia de revisión en audiencia pública. Ahora, con la nueva legislación, el tercero no tiene esa oportunidad porque fueron derogados los artículos 124, 125 y 126. No hay revisión en audiencia pública. Y esa fue una de las causas por las cuales la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia de 1999, dijo que ese recurso era inadmisible en la jurisdicción inmobiliaria, porque el tercero tenía la oportunidad de ir al tribunal en una audiencia de revisión pública, en una solicitud de revisión en audiencia pública y revertir los efectos de esa sentencia. En esta oportunidad eso está cerrado. No hay posibilidad de que el tercero pueda acudir a la jurisdicción inmobiliaria porque fue derogada la revisión de oficio o la revisión en audiencia pública por parte de la ley 108-05 del registro inmobiliario. El artículo 79, 80 y 81 de la ley del registro inmobiliario dice que las sentencias dictadas por los jueces de la jurisdicción inmobiliaria solamente están sujetas, en cuanto al recurso ordinario, al recurso de apelación. Y el recurso de apelación es para aquella persona que haya sido parte o interviniente. Y el tercero ni fue parte, ni fue interviniente, ni fue citado. Por lo tanto, no hay posibilidad de cesar a la jurisdicción inmobiliaria a los fines de revertir los efectos de esa sentencia. En primer lugar. En segundo lugar, hay una parte nodal en la cual no podemos analizar si es admisible el recurso de tercería o no, pensando en la antigua sentencia del año de 1999. Y es el siguiente. En la jurisdicción inmobiliaria, en este momento, tenemos el principio octavo que no estaba en la antigua legislación. El derecho común y la
antigua legislación era supletorio, pero de manera cerrada, porque el artículo 7 decía que esta ley va a seguir siempre las reglas de su propio procedimiento, lo cerraba. No tenía la redacción que tiene el principio octavo el día de hoy, que dice que para suplir dudas, oscuridad, ambigüedad o carencia de la presente ley, se reconoce y aplica el derecho común supletorio. Eso es una novedad en la jurisdicción inmobiliaria que en la antigua legislación no existía. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista constitucional. El artículo 474, les recuerdo que dice que todas aquellas personas que sin haber sido parte o intervinientes resultaron perjudicados por una sentencia pueden recurrir mediante tercería para revertir los efectos de ella. ¿Qué dice el artículo 69, numerales 3, 4 y 7 de la Constitución Dominicana? Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Lo que significa que el recurso de tercería es un recurso que está vinculado a la violación del derecho de defensa. Por tanto, es un recurso con rango constitucional. Porque tiene la misma redacción, el 474 tiene la misma redacción del artículo 69, numerales 3, 4 y 7 de la Constitución Dominicana. Si tú me dices a mí que con esa sentencia tú me perjudicaste, de la cual yo no fui parte, ni fui interviniente, ni fui citado, entonces tú violaste el artículo 69, numerales 3, 4 y 7 de la Constitución Dominicana. El recurso de tercería no tiene nivel de legal, no tiene nivel de purismo legislativo ordinario, sino que tiene nivel de índole constitucional, porque es para respetar y consagrar la violación del derecho, que no se viola el derecho de defensa de ninguna persona que no haya participado ni haya sido citado en ningún proceso en la jurisdicción ordinaria. De admitir el recurso de tercería, admitiríamos nosotros la oposición, la revisión civil y todos los recursos del derecho ordinario. No, porque para la revisión civil tenemos la jurisdicción inmobiliaria, el recurso de revisión por causa de error material en la ley y el recurso de revisión por causa de fraude en el saneamiento. Y la ley de registro inmobiliario, de manera expresa en el artículo 30, numeral 3, prohíbe el recurso de oposición en la jurisdicción inmobiliaria. No hay oposición en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la oposición ahora, conforme a la legisladora, a partir de 1978, por la ley 478 de 845 de 1978, en los artículos 149 y siguientes, estableció que el recurso de oposición solamente existe para aquellas sentencias dictadas en defecto en contra del demandado por falta de comparecer en única y última instancia. Las demás sentencias dictadas en defecto se reputarán contradictorias y estas se atacarán solo mediante el recurso de apelación. ¿Y qué dice el artículo 30 de la ley 108? Que en la litis sobre derechos registrados, cuando el juez haya comprobado de que las partes están debidamente citadas, la sentencia que intervenga se reputará contradictoria. Si es una sentencia reputada contradictoria, entonces no hay oposición, lo que hay es apelación, porque en materia de tierra no hay defecto por falta de comparecer, sino por falta de concluir. Y cuando hay defecto por falta de concluir, la sentencia es reputada contradictoria y por tanto no hay oposición, sino apelación. Por lo tanto, no cabe la tesis de que admitir el recurso de tercería estaríamos nosotros diciendo que debemos darle cabida a todos los demás recursos extraordinarios, porque no hay posibilidad de que eso suceda en la jurisdicción inmobiliaria por lo que acabo de analizar. Miren, y es lo que quiero que pongan atención en esta parte. Y ya casi concluyo, me quedan 2 minutos. En su inicio, nosotros todos hemos sido educados en una escuela de pensamiento positivista y por eso tenemos esquema exegético y judaico. En su inicio, en Francia, existía la voluntad del rey. Todos tenían que someterse a la voluntad del monarca, del rey. A partir de la Revolución Francesa surgieron 2 paradigmas interesantes en el 1789. Primer paradigma: ya no sería la voluntad del rey, sino que todo el mundo tiene que someterse al imperio de la ley. Y ahí surge el Estado de la ley, el imperio de la ley, el juez y todos los ciudadanos somos boca de la ley. Y surgió ahí con la Revolución Francesa el famoso principio de separación de los poderes del Estado y el principio de igualdad. Pero eso fue hasta el año de 1971, que todos éramos boca de la ley. Y así fuimos educados nosotros. En el 1971 en Francia sucedió un caso de un inquilinato y el juez, cuando comenzó a fallar el caso,
dijo, no solo podemos ver la ley francesa, ni la constitución francesa, sino que tenemos que ver todos los ordenamientos de todos los tratados internacionales que existen en el mundo y que nosotros somos signatarios. A partir de ahí surgió el bloque de constitucionalidad y nosotros en la República Dominicana tenemos la Constitución como norma desde el año de 1844. La Constitución de 1844 dice que ninguna ley violatoria de la Constitución puede aplicarse. Y el artículo 6, que el magistrado Mirabal se refería, establece que toda ley, decreto o reglamento violatorio de la Constitución es nulo. Nosotros hemos adoptado la Constitución como norma desde el año de 1844. Para nosotros analizar lo que nosotros estamos discutiendo hoy, no podemos dar una respuesta conforme a la ley. Y creo que el magistrado Ciprián lo sabe, porque nosotros tenemos la Constitución como norma. Ya no endurece ley. No, ya eso no existe, eso se fue con Keynes, eso desapareció en la República Dominicana, en Francia desapareció y desapareció en los Estados Unidos, que fue cuando se adoptó por primera vez la Constitución como norma, que es lo que llamamos hoy día el neoconstitucionalismo. Para nosotros dar una respuesta del tema que estamos discutiendo, tenemos que hacer un diálogo de fuente. Vamos a revisar primero la Constitución y los tratados internacionales y luego la ley. Y en el artículo 40, numeral 15 de la Constitución Dominicana existe el principio de razonabilidad y existe el principio de utilidad. La ley solamente surtirá efecto para lo que es útil y justo para la comunidad. Por tanto, en virtud del artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República Dominicana, que trae consigo el principio de utilidad y trae consigo el principio de razonabilidad, el recurso de tercería en la jurisdicción inmobiliaria de no admitirse violaría el artículo 69, numeral 3, 4 y 7 de la Constitución Dominicana en lo que tiene que ver con el derecho de defensa. Violaría el artículo 69, numerales 1 y 2 de la misma Constitución Dominicana en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Porque ese ciudadano no tendría la mínima posibilidad de revertir los efectos de esa sentencia. Y no puede ir al fondo de garantía, porque con una constancia anotada no puede ir al fondo de garantía. Está cerrado el fondo de garantía. No existe una demanda en oponibilidad de la sentencia en la República Dominicana. Ese procedimiento no existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque la sentencia en nuestro país solamente puede ser atacada mediante las vías de los recursos ordinarios o extraordinarios, no mediante una acción principal en nulidad ni en oponibilidad, porque ese proceso no existe. Hay que revertir los efectos de esa sentencia. En conclusión, en la jurisdicción inmobiliaria, de acuerdo a quien está fallando los casos de tierra en este momento, va a abrir el recurso de tercería, no tengan la menor duda, porque de no hacerlo, la Suprema violaría el artículo 69, numeral 1, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, violaría el artículo 69, numerales 3, 4 y 7 de la Constitución Dominicana, porque el recurso de tercería no tiene nivel legal, sino un recurso con rango constitucional, porque es para preservar el derecho de defensa. Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, siguiendo el procedimiento establecido en la ley. Eso dice la Constitución. Muchas gracias. Déjame decirle algo. El primero que trajo a esta universidad la posición de que la tercería procede fue el tío. Y voy más lejos, también la impugnación. También la impugnación. Entiendo que sí. También la impugnación. Hay una situación que yo quiero aclarar. Y es que la gente de la jurisdicción inmobiliaria se ha olvidado de una cosa. De lo que es un principio. La antigua ley, en un texto de ley decía que el derecho común es supletorio. Pero ¿qué es un principio? Dice Robert Alex, el principio son normas de optimización del sistema. De optimización del sistema. Y tiene dos funciones. Supletorio, un carácter supletorio, y legislativo. El legislador no puede crear leyes que choquen con los principios. Supletorio, cuando el juez no puede resolver un problema, tiene que acudir a los principios. Y ahí ese principio te manda al derecho común. Por eso yo digo que la impugnación y la tercería, los dos recursos proceden. Lo demás, yo creo que está correctísimo. Yo felicito a la mesa. Invito a mi hermano Ciprián a que se integre ya a este grupo de lo que entienden que es la tercería. Pero hay una situación que hay que entender. Antes, con la ley anterior, los jueces de jurisdicción ordinaria daban un proyecto de sentencia, como dice el tío,
Y al tercero no había que defenderlo de ninguna forma, no había necesidad, porque el Tribunal Superior de Tierra, de oficio, si entendía que se vulneraba el derecho de un tercero, mandaba un nuevo juicio que pusieran en causa a ese tercero. Pero ahora no, ahora las sentencias no son proyectos, son sentencias firmes que quieren la autoridad irrevocable de las cosas jugadas. Y yo le digo al tío, ¿dónde voy a ir yo? Siempre he puesto un ejemplo. Él y yo somos propietarios de un inmueble que lo compramos entre los dos. El tío demanda la nulidad de la venta. A mí no me ponen en causa, sino a ella. La nulidad de esa venta va a afectar a los dos, pero yo no fui parte. Y en el registro de títulos se va a cancelar el título de los dos, pero yo no fui parte. La pregunta mía es, las sentencias nada más se atacan a través de los recursos. ¿Qué recursos tengo yo? Ninguno. ¿Por qué no aspirar a la tercería? Si no solamente la ley lo dice, sino un principio. Yo creo que aquí, en este país, tiene que comenzarse a hablar de los principios. Robert Alessi dice, no es cuestión ya de norma, sino de principio. Y oiga hasta dónde llega Robert Alessi a decir que el criterio de la Constitución, es decir, la teoría keynesiana de que la Constitución está por encima de todo, dice, eso se va a la porra, porque ya no es cuestión de normas, sino de valores. ¿Por qué? Porque si el juez se encuentra frente a dos normas, a una norma que choque con la Constitución, pero que ese derecho fundamental lo proteja más que la propia Constitución, aplique esa norma. Entonces ya no es cuestión de normas, sino de valores. Entonces la pregunta mía, el valor fundamental en ese caso para aplicar la tercería o no, ¿cuál es el valor? Es obvio que hay que irse al principio, al derecho común. Gracias. La protección de ese derecho. Prácticamente, entre ellos existe un asunto de carácter semántico, porque si existe o no la figura de la tercería de la división inmobiliaria, yo digo en mi ejercicio que en función del punto de vista conceptual que establece el artículo 474, las acciones que nosotros los abogados de ejercicio en términos de desarrollo utilizamos el concepto de la tercería en la división inmobiliaria, sí lo utilizamos, podemos ver en direcciones voluntarias, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo digo que es semántico, porque una cosa es la aplicación y otra cosa es la exigencia. La pregunta. Entonces, yo me pregunto, o le pregunto, entiendo que hay que modificar la ley 108 para hacer una realidad un recurso de carácter constitucional, o sea, una acción de carácter constitucional que es el derecho a recurrir. Entonces yo pregunto, o le pregunto a ustedes, ¿qué podría hacerse en la jurisdicción inmobiliaria para consagrar la figura de la tercería como ley, o no como ley, sino más bien como figura a ejecutar con relación al reglamento y la propia ley en términos de sincronizarla, que no se vea el vínculo que establece el principio octavo de que el derecho civil es supletorio. Esa modificación, ¿en qué consiste? Es la pregunta. Muy bonita la exposición, lo felicito, pero yo soy una que me identifico con la posición desarrollada por el magistrado Cipriano. Le decía a los estudiantes por la simple razón, el legislador en materia inmobiliaria estableció en la ley 10805 cuáles son los recursos que existen en materia inmobiliaria. Si el legislador lo estableció, no nos podemos ir al derecho común. Por eso yo entiendo que la tercería en materia inmobiliaria, tal como dice el magistrado Cipriano, es inadmisible porque el legislador estableció cuáles son los recursos que existen en materia inmobiliaria. O sea, siendo una jurisdicción especializada, no podemos ir al derecho común. Y si el legislador dijo, recurso de apelación, no me dijo a mí, tercería, recurso de casación, no podemos ir a otra parte, porque para eso está la litis sobre
existe en materia civil. ¿De acuerdo? Mire, la LICTI sobre derecho registrado. Magistrado, pero un poquito más. Yo tenía un profesor que siempre me decía, óyeme un asunto, cuando usted quiera que las cosas sean diferentes, la ley hay que modificarla. No. Pero si la ley dice que los recursos son esto y esto, el legislador no dejó abierto otro recurso. En materia inmobiliaria, el recurso de tercería es inadmisible. De lo contrario, tal como dice el Cipriano, hay que modificar la ley. Mire, brevemente, déjeme decirle algo y que escuchen lo que está en la maestría. Esa posición de ese profesor suyo era porque el profesor nunca había estudiado la Constitución, simplemente la norma. Y ya hoy no podemos hablar de ley, de norma, tenemos que hablar de derecho. Tenemos que hablar de la Constitución y de los tratados internacionales. Nosotros tenemos la Constitución como norma. Usted sabe una cosa, el recurso de tercería existe en la jurisdicción inmobiliaria contra sentencia. Déjeme dar un dato. Cuando el juez conoce en acción de amparo, el juez de la jurisdicción inmobiliaria, usted lo apodera de una acción de amparo y el juez dicta su sentencia, el juez del Tribunal de Tierra dicta su sentencia en materia de amparo. ¿Usted sabe cuáles son los dos recursos que se interponen contra esa sentencia dictada por el juez de la jurisdicción inmobiliaria? La revisión ante el Tribunal Constitucional y segundo, el recurso de tercería ante el mismo Tribunal de Tierra que dictó la sentencia. Ley 137-11. Le voy a decir otra cosa. ¿Usted sabía que en la jurisdicción inmobiliaria todos los días durante 100 años se conocen intervención voluntaria? El ABC del derecho, 337 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. ¿Usted sabe lo que dice el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil? Solamente en grado de alzada puede hacer intervención aquel que con derecho pueda deducir la tercería. Si hoy prescindir los recursos de tercería en la jurisdicción inmobiliaria y contra una sentencia no hay límite. El magistrado Cipriano me aclarara con respecto al aspecto de la oponibilidad. Porque el magistrado Cipriano hablaba de que esa sentencia no era oponible. O sea, que me precisara sobre eso, porque uno cuando habla de materia de tierra piensa no en la persona, la oponibilidad, entiendo que sugiere la idea de persona, pero cuando hablamos de inmobiliaria me sugiere la idea de inmueble, de cosas reales, de cosas inmobiliarias. O sea, con respecto al criterio que usted me aclarara ese aspecto de la oponibilidad y también con respecto al aspecto de la revisión por error material, porque cuando, o sea, si hay una sentencia que me afecta, ya entendería uno a la luz de la ley que se trata de un error puramente tipográfico, pero cuando ya hay una violación al derecho de defensa es como algo consustancial. O sea que me gustaría que usted abundara un poquito de eso para yo... Sí, me gustaría saber los promotores de esa tesis en la maestría, ¿en cuáles casos podría darse la tercería? Tomando en cuenta el asiento registral y la publicidad como principio. ¿Cuáles derechos, si no está registrado, se pueden deducir en tercería? Y tomando en cuenta el artículo 466, aparentemente se podría interpretar que sí hay tercería, porque la admisibilidad depende precisamente de la intervención. Si hay intervención en la ley, no tiene razón de ser entonces la tercería, porque el que tiene derecho que puede ser afectado puede intervenir en una ley, porque entonces no habría garantía para lo que adquiera, nunca la sentencia a menos de 20 años se va a tener natural de sus abogados, entonces. Y la garantía para los accionantes de esa sentencia, tendría que pagar 20 años para ejecutar una hipoteca, disponer de ese inmueble, entonces no habría una garantía que podría la ley misma darle al beneficiario una sentencia, si el plazo de 20 años estaría abierto para terceros. Yo entiendo que la publicidad y el asiento registral, que no está aceptado, sencillamente no debe de ser tercera porque falta la intervención voluntaria y podría defender su derecho en esa fase. Resulta que, luego de haberlo escuchado, me surgía la idea de que como principio general del derecho, lo que no está prohibido está permitido. El magistrado Mirabal hacía la siguiente moción, magistrado Monción, decía que el problema está en que la mayoría de los recursos que no están contemplados aquí, la misma ley ha dicho que no están contemplados, y otros es porque lo sustituye.
Pero en el caso de este recurso en específico, la ley no lo prohíbe y tiene el principio número 8. ¿Acaso ese principio número 8, la redacción actual que tiene, no entra o encaja como anillo al dedo en estos problemas? Esa carencia que la ley tiene de este recurso no debe ser suplida. ¿Qué limita a que ese recurso entre con ese principio octavo, dada la situación de que los demás aspectos a que usted mencionaba son sustituidos por otros recursos o la misma ley dice que no entra y en relación a este simplemente no habla? Bien, hay entonces 4 puntos que debería aclarar y eso requiere un tiempo sustancial del cual no disponemos, de manera que voy a ser telegráfico, puntual. Voy a usar cada palabra como un diamante, así que aprecienlo de esa manera. Lo primero es que en cuanto a que la sentencia tiene una autoridad de cosa juzgada relativa, se fundamenta en el artículo 1351, que la sentencia solo adquiere autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada entre las mismas partes por las mismas causas, identidad de parte. Y observe que en el caso que estamos hablando de la tercería no hay identidad de parte, porque hay un tercero que no fue parte, no fue citado, ni compareció en el proceso, no fue parte del proceso que dio lugar a la sentencia, que sí le afecta. Observe qué importante es. Por tanto, para él, oigan bien, conforme al artículo 1351, esa sentencia jamás adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En eso debemos estar claros todos. Por tanto, al no adquirir esa sentencia la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, le puedo plantear varias alternativas. Incluso yo les puedo decir que hasta, y habría que discutirlo y analizarlo a fondo, que en este momento no hay tiempo para yo establecer todos los elementos, hasta una apelación podría deducir. Y usted me dice, ¿cómo una apelación? Porque él no fue parte en el proceso y es un asunto privado, no un saneamiento. Él no fue parte del proceso, pero el juez, cuando falló el caso, lo metió en el proceso, por tanto le está afectando su derecho. Cuando el juez ordenó la anulación del certificado de título de ese tercero o de un derecho de ese tercero, lo metió en el proceso, en la sentencia que da, que pone fin a ese proceso. Por tanto, él ha sido afectado por esa sentencia. ¿Quiénes pueden apelar? El principio general del derecho, los que fueron parte, pero fueron parte que no están de acuerdo con la sentencia. Y aquí el juez lo metió en el proceso. Él no fue parte porque no fue citado ni compareció, pero el acto jurisdiccional que pone fin al proceso lo afecta. Entonces él podría deducir una apelación. ¿Y cuándo empieza a correr su plazo para apelar? Hasta que no se le notifique, no empieza a correr, por tanto quedó abierto. Él podría intervenir en una apelación. Observen bien. Ahora paso al segundo punto. ¿Qué pasaría en el recurso de corrección por causa de error material? Evidentemente, si el juez falló afectando con su sentencia a Juan de los Palotes, que no fue parte del proceso, que no se le citó, que no compareció a defenderse, el juez cometió un error. ¿Es un error o no es un error? Es un error. Ahora usted dice, pero es un error sustancial que afecta al derecho. Todos los errores son sustanciales que afectan al derecho. La ley le dice, el error material es solo aquel que resuelve un error puramente material que no afecta al derecho. Pero ¿qué error no afecta al derecho? Porque el error puede darse en 3 ámbitos. En el objeto se confundió la parcela, era la 1 y se puso la 2 o la 100. Pero eso afecta al derecho. Se confundió el objeto, la causa. Fue un saneamiento y se dijo una ley, y eso afecta al derecho. Se confundió
Se confundió la parte, o sea, el sujeto. Se dijo que era Juan Tejada y es Juan Tejeda. Eso afecta al derecho. Por tanto, un error, aunque se diga material, siempre afecta al derecho. Ahora, que la causa sea más o menos o más profunda que otra, siempre es sustancial. La ley ahí tiene que readaptarse. Entonces, ¿cómo accede al Tribunal Constitucional, que era la inquietud del profesor Miguel Ángel? José, cuando él interpuso el recurso de error material, la decisión que surja de ese proceso para que el juez corrija el error que cometió en su sentencia puede ser llevado al Tribunal Constitucional perfectamente, porque no es contra la sentencia que se va a revisar la que le afectó, sino con este proceso que ahora inició, para que los presupuestos de inadmisión o admisibilidad no le afecten conforme al artículo 53 de la ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Usted diría, pero una litis sobre derecho registrado no da lugar a atacar una sentencia. Ese es el concepto. Pero usted puede apoderar también que otro abanico al Tribunal de Jurisdicción Original, oigan, para que simplemente, para que declare que en virtud del artículo 1351, en virtud del artículo 68, en virtud del 69 de la Constitución, en virtud del 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en virtud del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, esa sentencia no le es oponible a ese tercero, por cuanto a él no se le dio la oportunidad de defenderse y se le violó su derecho de defensa, su tutela judicial efectiva y el debido proceso. Entonces, así es de simple. Ahora, cerrando esto, la ley de registro inmobiliario es una ley especial. Usted no la puede agarrar como si fuera una canquilla elástica. Tiene sus limitaciones. Y lo que ella no contempla, entonces hay que revisarla para incluir en la gama, el gran abanico del derecho común. Y recuerden que no hay razonabilidad si usted por un mismo razonamiento mete el recurso de tercería y niega a los otros. Entonces no hay ni siquiera sentido de igualdad en su razonabilidad. Más aún, y esto es vital, la naturaleza de la jurisdicción inmobiliaria es especializada. No puede usted hacerla de derecho común por una ventana gigantesca que usted abra de que el derecho común es supletorio, aunque lo establezcan los principios, que les dije ya para finalizar, que yo estoy de acuerdo para dejar toda esa duda que esté el recurso de tercería, pero para eso hay que modificar la ley. Una forma de modificar hoy la ley con los nuevos paradigmas, y eso lo discutí en Salamanca cuando hice la especialidad en Derecho Constitucional, lo discutí con la Universidad de Castilla-La Mancha cuando hice la maestría en Derecho Constitucional y Derecho Público, y ahora lo he estado discutiendo en la maestría de Derecho Administrativo también de la Universidad de Salamanca. Que el paradigma ahora permite, el nuevo paradigma constitucional, que los tribunales superiores, en este caso, todos los tribunales de la República, porque son constitucionales, pero muy especialmente la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, dan un criterio jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia, y el Tribunal Constitucional sienta un precedente que es vinculante y oponible a todos los poderes, y entonces diga, se admite la tercería, y hace un razonamiento y una fundamentación. Yo diría, muy bien,
pero ahí estaría estableciendo una ampliación al marco de la ley de registro inmobiliario por la vía del precedente constitucional o del criterio jurisprudencial. Hasta que no se pronuncien esas altas instancias, no podemos hablar de tercería en la jurisdicción inmobiliaria. Cuando sí se pronuncien ellos, yo sería el primero en decir, me parece muy bien. Debió ser como una modificación a la ley, pero aquí hay una modificación vía decisiones superiores, jurisprudencial o precedente. Para dar el paso al licenciado Patricianina, que dé la palabra final, el magistrado Rafael Cipriano, nuestro amigo Arismendi y un servidor, tenemos maestría en Derecho Constitucional. Yo quiero decir esto. Todos los jueces del orden judicial podemos apartar una norma de oficio por inconstitucional y abrir de oficio cualquier disposición que extienda la protección de un derecho fundamental. Hoy día nosotros, ningún ciudadano dominicano, ninguno, podemos analizar ninguna norma hablando de la jerarquía de las normas jurídicas, como yo hice cuando escribí en la primera edición de mi libro, antes de hacer la maestría. Porque si lo que protege ese derecho fundamental está contenido en una resolución y no en la ley, yo dejo fuera la ley y aplico la resolución, porque todo gira en la protección del derecho fundamental, no importa dónde esté esa norma que protege ese derecho fundamental. Y todos los jueces del orden judicial, a través del control difuso, podemos abrir el recurso de tercería declarando, ni siquiera tenemos que declarar inconstitucional la ley porque la ley no lo consagra, sino simplemente por el principio de razonabilidad y por el principio de utilidad, para proteger ese derecho fundamental que tiene el artículo 51 de la Constitución y para evitar que se viole ese derecho fundamental y violación del derecho de defensa, abrir el recurso de tercería. Y yo no tengo que esperar que lo diga el Tribunal Constitucional, yo lo puedo hacer y ustedes como abogados pueden hacerlo. Antes de agradecer con relación al tema, es preciso que yo diga algo para que quede acuerdo. Con relación a lo que dijo el magistrado Cipriano, de que la ley 108 es una ley especial, yo difiero de ese aspecto. Si se ve desde el punto de vista que es una ley especial, no existe recurso de tercero. Pero, estando ahí el principio octavo que hace encima a esa ley al derecho común, esa ley no es una ley especial, sino es una ley de derecho común. Sobre en lo relativo a las exposiciones que ha habido aquí, entendemos que ha sido muy fructífera. Queremos darle la gracia y la primera gracia se la vamos a externar al profesor Cipriano, porque esto es como en la novela y en la película, que el que hace el papel de mano es el que hace interesante y es el actor que mejor sale desde el punto de vista económico. Al actor malo, al actor que hace el papel de malo, es que hay que pagarle mejor. Aunque al final muere, porque son pocos. La película donde el malo no muere, deja de ser interesante. Y en otro orden de idea, darle la gracia a los distinguidos profesores, los cuales son una muestra fehaciente de la más alta doctrina nacional desde el punto de vista jurídico. En el aspecto inmobiliario aquí tenemos pilares. En ese orden de ideas queremos darle las gracias por habernos acompañado y a ustedes por habernos acompañado, y vamos a trabajar en que quede esclarecido la posibilidad de que se ejerce el recurso de tercería, porque el abogado necesita taller. Si no hay recurso de tercería, ustedes no van a producir cuartos. En ese orden de ideas me resta decirle que en nombre mío y de mis compañeros, muchas gracias.